El tema que les voy a compartir se denomina el componente biológico del suelo. El suelo es uno de los ambientes más complejos, variables y dinámicos de la Tierra y presenta condiciones ideales para que se dé una alta biodiversidad, ya que alberga miles de nichos que promueven un vasto arreglo de adaptaciones microbianas, lo que conlleva a que encontremos miles de millones de organismos. Los organismos, de acuerdo a su tamaño, se dividen en microorganismos que miden entre 1 y 100 micrómetros, como las bacterias y los hongos. La mesofauna, que mide de 100 micrómetros a 2 milímetros, donde encontramos a los ácaros y a los colémbolos. Y la macrofauna, de 2 milímetros a 20 milímetros, con las lombrices y los coleópteros como ejemplo. Los microorganismos de suelo cumplen funciones que son vitales en los ambientes naturales, como los bosques, y en los manejados como los agroecosistemas, ya sea que se trate de monocultivos como el melón o de sistemas más complejos donde tenemos pasto, árboles y animales, o agroecosistemas como el café arbolado, la vainilla, o fincas orgánicas con una variedad de cultivos. En todos los casos, estos organismos van a ser muy importantes para el desarrollo de los cultivos, y esto a pesar de que los microorganismos constituyen únicamente el 1 al 3% de la materia orgánica del suelo. A pesar de que esta proporción sea tan baja, cuando nos vamos a los números encontramos que vamos a tener millones de bacterias, 100 metros de hifas en 1 gramo de suelo, millones de actinomicetes, de algas, de protozoarios, de virus y cantidades importantes de anélidos y de nemátodos. Podemos observar que la biomasa procariota, o sea, de bacterias, es mayor de 5 toneladas por hectárea, y la de hongos puede ir de 1 a 15 toneladas por hectárea. Estos datos corroboran la afirmación de que el suelo es un recurso vivo. Además, estos organismos se encuentran inmersos en una red de interacciones que van a afectar a las plantas y la calidad y salud del suelo. Si no se dieran estas interacciones, si no tuviéramos factores reguladores, las poblaciones, el crecimiento de las poblaciones sería ilimitado. Por eso, factores bióticos como la depredación, la antibiosis, la competencia y el parasitismo son muy importantes. Cuando se hace un uso indiscriminado de agroquímicos y se eliminan insectos y microorganismos que son competidores y depredadores, podemos favorecer que haya un incremento de plagas que no sucedían antes porque el sistema estaba compuesto por poblaciones de organismos en diferentes niveles que mantenían un equilibrio. El hábitat es la localización física en la que se encuentra el microorganismo. Por la escala tan reducida, podemos hablar de microhábitats.
El nicho son las actividades que realiza el microorganismo, o sea, el papel funcional que tiene en el sistema. Dentro del agroecosistema café arbolado, vamos a encontrar toda una serie de microambientes. En el ecosistema rizosférico vamos a tener diferentes tipos de organismos que van a estar ubicados de acuerdo al tamaño y distribución de poros presentes en el suelo. Aquí vamos a tener canales hechos por las raíces y por la meso y macrofauna del suelo. La hojarasca va a constituir en sí otro ambiente en el que la meso y la macrofauna van a fragmentar los residuos y estos van a ser colonizados y utilizados para bacterias, actinomycetes y hongos, los cuales van a descomponer los residuos y aportar nutrientes a la planta. El microambiente de la rizosfera es de gran importancia y constituye la zona de influencia de la raíz. Aquí hay una importante adición de carbohidratos, por lo que se va a desarrollar un ambiente dinámico donde interaccionan las raíces y los microorganismos. La actividad microbiana afecta la disponibilidad de nutrientes a las raíces y las raíces, a través de la cantidad y calidad de los exudados, va a afectar la actividad microbiana. Una sola raíz va a constituir también un microambiente, donde en este ejemplo vamos a ver bacterias, amebas y nematodos interactuando. Los microorganismos modifican el ambiente en la rizosfera, lo cual es importante en la salud y nutrición de los cultivos. Cerca del 30% del carbono fijado en la fotosíntesis puede ser excretado a la rizosfera, por lo que podemos decir que la planta alimenta a los microorganismos de suelo y que los microorganismos de suelo protegen y alimentan a la planta al producir reguladores de crecimiento, antibióticos, enzimas y minerales. La zona de agregados es otro microambiente. Recordemos que el suelo está formado por un espacio poroso que va a estar constituido por agua y por aire. Si lo vemos a nivel de agregado, vamos a encontrar unas zonas donde va a estar el aire y otras zonas donde va a estar el agua. Y esto va a depender de las condiciones ambientales y de toda una serie de factores. Es importante recalcar que dentro del agregado vamos a tener diferentes concentraciones de oxígeno que van a ser menores en el interior y van a irse incrementando conforme nos acerquemos a la superficie del agregado. Cuando los niveles de oxígeno son menores a 1%, va a haber un cambio al metabolismo anaerobio de los microorganismos. Entonces, la presencia de oxígeno va a determinar cuáles son los microorganismos que se encuentran presentes en el ambiente. Esto lo podemos ejemplificar si vemos este diagrama en el que se muestra un medio de cultivo llamado caldo tioglicolato, que se utiliza para crecer microorganismos anaerobios, o sea, los microorganismos que crecen en condiciones de ausencia de oxígeno. El medio tiene un colorante que se llama resapsurina, que es un tinte redox que
en presencia de oxígeno, toma una coloración rosada y es incoloro cuando no hay oxígeno. En la superficie del tubo pueden ver la coloración rosada, que es la zona que está en contacto con el aire. Los microorganismos aerobios van a crecer en esta zona y estarían representados por los puntitos. Un ejemplo de estos organismos es el bacillus. Los anaerobios no toleran el oxígeno y crecerán en el fondo del tubo. Un ejemplo es Clostridium. Los microorganismos facultativos no requieren oxígeno, entonces pueden crecer por todo el tubo, pero el desarrollo va a ser mejor si hay oxígeno. Un ejemplo es la Escherichia coli. Los microaerofílicos son otros tipos de microorganismos que crecen donde el nivel de oxígeno es reducido. Y un ejemplo de estos es el azospirilo. Los anaerobios aerotolerantes son aquellos que son capaces de crecer con o sin oxígeno. Y tenemos como ejemplo el Streptococcus. Volviendo al agregado, vemos entonces que en las zonas en las que hay oxígeno, vamos a encontrar microorganismos aerobios. Y en las zonas en las que no hay oxígeno, vamos a encontrar microorganismos anaerobios. Eso sería en sitios donde hay agua y también donde hay materia orgánica. Este ejemplo lo traigo porque quiero que vean que en cuestión de milímetros vamos a tener poblaciones completamente distintas de microorganismos. Y esto se debe a la heterogeneidad que existe en el suelo, donde vamos a tener nichos muy diferentes en una escala muy pequeña. Un factor que contribuye a la diversidad de nichos que encontramos en el suelo es la variación espacial horizontal. Aún en un cultivo tan homogéneo como el melón, vamos a encontrar zonas en las que hay plantas y por tanto una mayor cantidad de fuentes de carbono y mayor cantidad de microorganismos que en la zona en la que no hay plantas y que hay un tránsito de personas que va a compactar el suelo. Factores como la labranza, la aplicación de agroquímicos, la microtopografía, la actividad animal y la textura, que no son homogéneas, sino que tienen una distribución espacial, van a contribuir a que hayan diferencias en un sitio o en otro y que van a permitir la presencia o no de diferentes microorganismos. La textura es un factor muy importante y consiste en la proporción de arena, limo y arcilla que va a definir el tipo de suelo. ¿Cómo afecta la textura a la población microbiana? Una forma es por la superficie disponible. Las partículas pequeñas como la arcilla, que miden menos de 0.002 milímetros, van a tener una superficie muy grande. En este caso sería de 8 millones de centímetros cuadrados por grano. Mientras que las partículas más grandes como la arena van a tener una superficie más pequeña, midiendo en este caso 11 centímetros cuadrados por grano. ¿Qué importancia tiene esto? Que a una mayor superficie las bacterias pueden interactuar más con las arcillas, ya que les sirve de hábitat, les sirve de protección y tal es el caso que
Para conservar bacterias utilizamos arcillas, igual para su formulación en el campo. Otro factor que tiene que ver con la textura es que suelos arcillosos tienen una alta retención de agua e intercambio catiónico, pero no drena bien, entonces pueden quedar fácilmente inundados. Mientras que los suelos arenosos, que muchos son pobres en nutrientes y con baja capacidad de retención de agua y bajo intercambio iónico, estos suelos se secan fácilmente. Entonces, variando, o sea, con diferencias en el tipo de textura, vamos a tener diferencias ambientales muy importantes que van a afectar las poblaciones microbianas. Unos suelos van a tener más nutrientes, pero pueden estar inundados, o sea, generando condiciones anaeróbicas. Los otros suelos van a ser más aireados, pero pueden tener menos nutrientes. Estos factores condicionan las poblaciones microbianas que encontraremos en estos suelos. La variación espacial vertical es otro factor que afecta la composición microbiana. Y podemos encontrar que en los horizontes superficiales es donde vamos a encontrar las poblaciones más numerosas y más activas, debido a la mayor cantidad de nutrientes. A medida que se profundiza en el suelo, vamos a ver ausencia de actividad fotosintética por parte de las cianobacterias. Al no haber luz, no va a haber fotosíntesis. Y el lixiviado de materia orgánica se va haciendo más limitado. Lo que encontramos es que los microorganismos y su actividad disminuye con la profundidad. Esto lo hemos visto con recuentos de microorganismos, con biomasa microbiana y también con muestras de ADN. En este cuadro podemos ver que la biomasa microbiana se encuentra en el horizonte O en 142 miligramos de carbono por kilogramo de suelo, mientras que en el horizonte AB baja a 20. La variación temporal es otro factor que induce cambios en las poblaciones microbianas. Los patrones temporales de temperatura, de humedad, de disponibilidad de sustratos y de vegetación. Según un año de cultivo, nosotros podemos tener época seca, lluviosa y diferentes cultivos. El clima, la humedad del suelo, el manejo que se le dé al cultivo, la adición y la calidad de residuos generan cambios en las poblaciones microbianas. En un muestreo que se hizo de micorrizas en pastos, encontramos que en la época seca, a las profundidades 0,20, 20, 40 centímetros, habían menos de 1000 esporas de micorrizas. Mientras que en la época lluviosa, su número aumentaba en los primeros centímetros a más de 5000. La época lluviosa favoreció en este caso la presencia de micorrizas. Los microorganismos de suelo tienen que adaptarse a las condiciones cambiantes del ambiente. Y es importante indicar que se pueden ver efectos detectables en la composición de las comunidades de bacterias y hongos. Por ejemplo, en pastos se han visto cambios en el transcurso de horas o días
en la abundancia de filos de bacterias, que son o que tienen importancia ecológica en, en la respuesta al cambio de humedad. El hecho de que el suelo sea tan complejo promueve que los organismos de suelo tengan genomas grandes. En esta gráfica pueden ver que los círculos rojos corresponden a microorganismos de suelo. Y estos son los que tienen el mayor número de genes y tamaño de genoma. El genoma más grande de Sorangium celulosum tiene 11.599 genes y las Pseudomonas y los Streptomyces tienen genomas mayores de 6 megabases. Estas bacterias son habitantes de suelo. Estos genes se ha visto que codifican para censar, para transporte, degradación, producción de antibióticos, resistencia, respuesta al estrés. Esto es importante porque al estar en un ambiente donde hay mucha competencia, que es muy heterogéneo, que puede cambiar rápidamente tanto en temperatura como en disponibilidad de nutrientes y en el contenido de humedad. O sea, las zonas que están cerca de la raíz pueden ser rápidamente depletadas de nutrientes por las mismas raíces de las plantas. Entonces, los organismos que viven en este ambiente han sido seleccionados por características que les permiten sobrevivir bajo estas condiciones tan cambiantes. Entonces, hay una selección por versatilidad metabólica, un ambiente que es fluctuante, complejo, limitante y diverso en recursos. La bacteria Burkholderia cenoborans codifica para 430 sistemas de transporte para la toma de sustratos orgánicos, 31 vías para la degradación de compuestos aromáticos, más de 180 sistemas de flujo de drogas, metales pesados, aminoácidos y proteínas, y 700 proteínas sensoras y reguladoras. Bueno, sabemos que los microorganismos se encuentran en el suelo, que están en altas cantidades, pero hablemos un poquito del papel que cumplen. Tienen que ver con la absorción y solubilización de nutrientes, con el aporte de nutrientes a la planta, como el caso de la fijación biológica de nitrógeno, en la formación de agregados. Las partículas de suelo se unen por carbohidratos que son producidos por las bacterias, por hifas de hongos y también por una proteína llamada glomulina que es producida por las micorrizas. También tienen que ver con el control biológico y con la descomposición de los residuos. Los microorganismos son capaces de suplir nutrientes y o sustancias que promueven el crecimiento y salud de las plantas. Son fuente de metabolitos, toxinas y algunos compuestos de interés industrial. Ejemplos son Serratias, Aspergillum, Pseudomonas, Rhizobium, Trichoderma. Como ejemplo del aporte microbiano a las plantas,
voy a hablarles rápidamente de la fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno disponible es escaso en los ecosistemas naturales. Sin embargo, se encuentra en altas cantidades en el aire y puede ser incorporado a los sistemas por medio de la fijación biológica de nitrógeno, que únicamente puede ser realizada por bacterias. Hay bacterias de vida libre como la Klebsiella, el Azotobacter y la Serratia. La Serratia es la de color rojo y la Klebsiella esta que crece de color rosado en el medio agar levadura mannitol. Estas bacterias fijan nitrógeno en el suelo y lo utilizan para su crecimiento, pero también parte del nitrógeno queda en el suelo. Hay fijadores de nitrógeno asociados a raíces, como las bacterias del género Frankia, que forman asociaciones con más de 250 especies forestales. Las bacterias forman unas estructuras en las raíces que son estas de color anaranjado, dentro de las cuales viven las bacterias, y forman unas vesículas que sirven para proteger el proceso de fijación de nitrógeno, ya que la enzima nitrogenasa es susceptible a la presencia de oxígeno. Los rizobios forman una relación simbiótica con las plantas leguminosas. Las bacterias colonizan las raíces de leguminosas como el frijol y forman unas estructuras llamadas nódulos, que si las partimos y son activas, se ve una coloración roja en el interior. Estas bacterias forman asociaciones con árboles como el jaúl y plantas como el frijol y la soya. Las bacterias del género Azospirillum, por su parte, forman asociaciones con gramíneas. Son bacterias gram negativas y se les ha encontrado en el arroz, en pasto, pero también se pueden utilizar con otras plantas como el tomate y también con el frijol, donde se puede inocular en conjunto con Rhizodium, ya que además de fijar nitrógeno, producen sustancias reguladoras del crecimiento, con lo que pueden favorecer el crecimiento de las raíces y la adquisición de nutrientes. Otros microorganismos muy importantes son los hongos formadores de micorrizas, que se dividen en dos grupos: las endomicorrizas, que colonizan el interior de las células de la raíz, que se observa en esta foto. Estos hongos forman un micelio externo que conecta varios microhábitats del suelo y también conecta con otras plantas. Y el otro grupo son las ectomicorrizas. Estos hongos no penetran las células, sino que crecen en torno a la raíz. En esta foto se ve una ectomicorriza y este es el micelio extraradicular, que es de gran importancia porque puede llegar a sitios a los que no puede llegar la raíz, por lo que contribuye a la adquisición de nutrientes poco móviles. Esta asociación se da en la mayoría de plantas superiores, aumenta la vida útil de las raíces y varía el patrón de exudación de las raíces. Acá podemos ver unas plantas de yuca que venían de cultivo in vitro, que fueron inoculadas con micorrizas.
Y las raíces, podemos ver las raíces inoculadas, que son estas grandes, contra las que no fueron inoculadas. Estos hongos proporcionan resistencia a infecciones causadas por hongos patógenos, como Phytophthora, Pythium fusarium, Rhizoctonia y nematodos. Para terminar, les traigo este esquema en el que podemos ver las funciones del ecosistema y los bienes agrícolas, como el alimento y la fibra, y los bienes no agrícolas, como el suplemento y calidad de agua, el control de la erosión, la composición atmosférica y regulación del clima, la degradación de contaminantes, el control de plagas y enfermedades no agrícolas y la conservación de la biodiversidad. Entre las funciones del ecosistema vamos a tener la transformación de carbono, que es realizada por descomponedores como los hongos y bacterias. El reciclaje de nutrientes, realizado por los transformadores de nutrientes, donde tenemos descomponedores, fijadores de nitrógeno, micorrizas. El mantenimiento de la estructura del suelo, que es realizado por los ingenieros del ecosistema, donde tenemos hongos, bacterias, microfauna y mesofauna. La regulación de las poblaciones biológicas, que va a ser realizada por los biocontroladores, donde vamos a tener depredadores, hiperparásitos. Estos van a estar compuestos por nematodos, bacterias, hongos. Los microorganismos de suelo, como les mencionaba, cumplen funciones que son vitales para el ecosistema, ya que participan en el ciclaje de nutrientes, en el mantenimiento de la estructura de suelo, en la regulación de las poblaciones biológicas y en las transformaciones del carbono. Para finalizar, quiero que recuerden de esta clase que el suelo es un recurso vivo que tiene una alta biodiversidad, del que podemos obtener muchos servicios ecosistémicos y que tenemos que utilizar prácticas que nos permitan su conservación. Muchas gracias.